Bien, hola a todos. Bueno, quiero comenzar pues comentándoles, ¿no? Que este video que he preparado para ustedes pues es con el objetivo de lograr pues la meta de que comprendan cómo realizar la solución, al menos a los ejercicios que colgué ahí en el blog. Y de hecho pues vamos a comenzar resolviendo el primer ejercicio, ¿verdad? Recordando que nuestro primer ejercicio es este que aparece por acá lo tengo, donde pues lo que me están pidiendo es que, o lo que me están dando, mejor dicho, es que considere una población de tamaño 5, o sea, mi n grande, en este caso sería 5, y el diseño muestral, noten que se tomaron 4 muestras de las 5 que tiene, de los 5, qué sé yo, elementos o etcétera, ¿no? Y bueno, la tabla 1 pues representa eso, ¿no? El diseño muestral, es decir, los SI, recuerdan, en el documento que les compartí sobre muestreo aleatorio simple, pues representaba las muestras, la I era el indicador para decir qué tipo o qué muestra era, si era la muestra 1, la 2, la 3, etc. La columna muestra pues va a representar, por ejemplo, este conjunto de 3 elementos que va a representar que la muestra 1 está representada por estos elementos y la probabilidad de selección de la muestra 1, por ejemplo, 0.2, de la muestra 2, 0.2, de la muestra 4, 0.3, etc., ¿verdad? Ahora bien, el primer inciso, pues lo que me está pidiendo es que encuentre las probabilidades de inclusión de primer orden para los 5 elementos de la población. Ok, probabilidades de inclusión, recordar que en el mismo documento que les compartía, por acá lo tengo, vamos a irnos a la parte donde nosotros pues logramos ver el muestreo, en este caso la aleatorización, por acá está, acá vimos, la teoría de aleatorización para el muestreo aleatorio simple, pues por acá tenemos las probabilidades de inclusión. Aquí está. Y bueno, la probabilidad de inclusión es eso, ¿no? La probabilidad de elegir la unidad I en la muestra. Imagínense que queremos la muestra 2, queremos saber qué probabilidad tenemos de escoger ese elemento o esa unidad en nuestra muestra. Pues bueno, esas probabilidades de inclusión las tenemos representadas con la notación pi sub i, donde iba desde 1 hasta el n grande. En este caso, ¿cuánto es mi n grande? Pues son 5, ¿no? Aquí me lo dice el enunciado. El tamaño de la población es de 5. Y veamos. La probabilidad de inclusión va a ser la sumatoria, aquí lo tenemos, de las probabilidades de selección del tipo de unidad que estoy estudiando. En ese caso, la unidad que quiero que esté incluida en la muestra, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, vamos a proceder. Por acá preparé un script en R, donde pues cuenta con la solución. Bueno, nuestro ejercicio 1, la solución A, que pide la probabilidad de inclusión para los 5 elementos. Esta parte de la función CAC, pues los que no están familiarizados con ella y es primera vez, pues lo que hace esta función es que por decirlo así, me resalta texto en la consola. Es decir, imagínense que por acá voy a escribir algo, qué sé yo, hola mundo, y bueno, aquí lo pueden apreciar, ¿no? Me aparece un texto resaltado en blanco, ¿no? Eso es lo que hace. Entonces, con esa función y apoyándonos de la misma, ¿no? Pues nosotros vamos a representar mis probabilidades de inclusión acá en la consola de R. Perfectamente lo pueden hacer ustedes manualmente en una hoja de papel, no hay ningún problema. Yo lo hice por acá, pues con el objetivo de que pues, puedan acoplarse o ir acostumbrándose a trabajar con los scripts de R, ¿no? Y bueno, queremos la probabilidad de inclusión del elemento 1, entonces vamos a nuestro ejemplo, vamos a la tabla del diseño muestral, acá está, y bueno, voy a hacer esto un poco más acá, y por acá lo vamos a colocar. Vean, la probabilidad de elegir la unidad 1 en la muestra se da de la siguiente manera. ¿Dónde aparece la unidad 1 en la columna muestra? Miren que aparece en la muestra número 3, aquí está la unidad 1, en la muestra 3 también aparece en la muestra 4. Es decir, recuerden por la fórmula, las probabilidades de inclusión es la sumatoria de las probabilidades de selección, ¿no? Entonces, aquí que voy a sumar, por ejemplo, la probabilidad de inclusión de la unidad 1, que aparece en estas dos muestras, va a ser la suma de las probabilidades de selección de estas dos muestras. Es decir, como aparece la unidad 1 en la muestra 3, va a ser la probabilidad de selección de la muestra 3, acá serían, noten, es lo que tengo representado por acá, sería la probabilidad de selección de la muestra 3 más la probabilidad de selección de la muestra 4, dado que la unidad que estamos estudiando, en este caso la unidad 1, también aparece en la muestra 4. Y noten que la probabilidad de selección de la muestra 3 es 0.3, por eso acá tenemos 0.3 más
La probabilidad de selección de la muestra 4 es 0.3 también, por eso nos da un resultado de 0.6. Es decir, la probabilidad de inclusión o de incluir la unidad 1 en la muestra es de 0.6. El mismo análisis vamos a hacer para las 4 restantes. Ahora, para la unidad 2 sería donde aparece en la muestra la unidad 2. Observamos nuestra columna muestra, la unidad 2 aparece en la muestra 1, también aparece en la muestra 2. Entonces sería la suma de estas probabilidades, ¿no? De la probabilidad de selección de la muestra 1 más la probabilidad de selección de la muestra 2. Y es lo que tenemos acá, probabilidad de selección de la muestra 1 más probabilidad de selección de la muestra 2, que es igual a probabilidad de selección de la muestra 1 es 0.2, eso por esto, que aparece acá, y de la muestra 2 es 0.2 también, por lo tanto, la probabilidad de selección de la unidad 2 es de 0.4. El mismo análisis vamos a hacer para la unidad 3, la probabilidad de elegir la unidad 3 en la muestra, vamos a la columna muestra, vemos dónde aparece la unidad 3, notamos que aparece en la muestra 1, también aparece en la muestra 3. Por lo tanto, sería la suma de 0.2 más 0.3, ¿verdad? Y eso nos va a dar 0.5. Lo mismo con la probabilidad de inclusión de la unidad 4, aparece, notemos que la unidad 4 aparece en la muestra 1, también aparece en la muestra 4. Por lo tanto, sería 0.2 más 0.3, 0.5, por eso lo tenemos acá. Y el último, la probabilidad de inclusión de la unidad 5, notamos que aparece la unidad 5 en la muestra 3 y también aparece en la muestra 2. Es decir, sería la suma de estas dos probabilidades de inclusión de estas muestras, ¿no? Entonces sería 0.2 más 0.3, también sería 0.5. Por lo tanto, acá tenemos representado las probabilidades de inclusión. Y es lo que pueden apreciar ustedes en este momento acá en la consola, ¿no? Y aquí estaría ya. Ahora bien, ese sería nuestro primer inciso. Nuestro segundo inciso nos pide el sesgo del estimador para la media del total. Ojo con algo, porque en el material que yo les comparto en el blog, que sería este que aparece acá, lo tengo por acá, nosotros estamos viendo el muestreo aleatorio simple, ¿no? Sin embargo, bajo muestreo aleatorio simple, nosotros tenemos dos casos. Cuando nosotros tomamos una muestra bajo este muestreo aleatorio simple, pues pasa de que tenemos varios teoremas. De hecho, un par de teoremas bien importantes. Por ejemplo, el primero, nos dice el teorema 1, que les tengo por acá, que bajo muestreo aleatorio simple el estimador de Y barra es este. Además, es un estimador insesgado, ¿verdad? Es decir, que la esperanza de este estimador es igual al parámetro de la media real, ¿no? En este caso a YU. Ahora bien, como nuestra muestra no la estamos tomando, acá el ejercicio no nos dice, el ejemplo 1 no nos dice que estamos bajo muestreo aleatorio simple, o sea que este diseño muestral se creó al momento de tomar alguna muestra bajo muestreo aleatorio simple, por lo tanto, no podemos asumir que el estimador de la media es un estimador insesgado para la media poblacional, ¿no? Porque no estamos, o el enunciado no me está diciendo exactamente que esta muestra se tomó o se construyó bajo un muestreo aleatorio simple. Por lo tanto, es razonable pensar que existe algún sesgo. Y de hecho, por eso es que en el inciso B nos preguntan, ¿no? Que encuentre el sesgo del estimador de la media poblacional, o sea, de Y barra. Y eso es por eso que les acabo de explicar. Porque bueno, podemos intuir ya que va a haber algún sesgo dado que no se tomó bajo muestreo aleatorio simple. Eso lo aclaro porque es bien importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Al momento de estar analizando un ejercicio, porque cualquiera puede venir y decir, ok, pero estoy bajo muestreo aleatorio simple. Pero siempre es importante leer el enunciado de cada ejercicio, ¿no? Como en este caso, no me decía muestreo aleatorio simple, por lo tanto hay que más o menos intuir o realmente intuir de verdad que en efecto pueda que haya un sesgo. Y es lo que queremos calcular. Si no hay sesgo, pues el sesgo va a ser 0, ¿no? O el resultado del sesgo me va a dar eso. Ahora bien, veamos. ¿Qué necesito para encontrar mi sesgo? En primer lugar, por acá también en el documento que tengo en el blog, pues también está, les comparto en la última sección del mismo, la propiedad para encontrar el sesgo y el error cuadrático medio. El sesgo se da con la esperanza del estimador de la media poblacional, en este caso estamos estudiando ese estimador, menos la media real, ¿no? O sea, la media poblacional. Repito, la esperanza del estimador menos la media poblacional. Ah, ok, pero si necesito la media poblacional, me tiene que dar el enunciado los verdaderos valores de la población. Y noten que en efecto me los da en el inciso B. Aquí está, ¿no? Aquí me dice, si los valores de la variable de estudio en la población son
aquí tenemos la variable de estudio de y sub i. En este caso no sabemos qué representa esa variable de estudio, sin embargo sí tenemos los verdaderos datos, ¿no? Entonces veamos, ¿qué necesito para el sesgo? Necesito la esperanza, la media poblacional, perdón, entonces podemos calcularla. ¿Cómo la vamos a calcular? Pues ya tenemos los verdaderos valores de la población, o sea, los y sub i representan los verdaderos valores de la población en mi ejercicio. Esta variable i lo que representa es el indicador, por decirlo así, el índice, ¿no? Índice 1 para indicar que el primer elemento de la población tiene 4 unidades no sé de qué, ¿verdad? Y que en la muestra tomamos únicamente 3. Para el siguiente, así sucesivamente. Mismo análisis. Para la siguiente, que es 2, en la población tomamos 2 y así sucesivamente, etc. Bien, entonces veamos. Esto me va a dar un total de, perdón, esto lo llenamos, creamos un vector con los verdaderos valores poblacionales. El primero es 4, el segundo es 7, el otro es 11, el otro es 17 y el otro es 23. Ahí están. Si yo quiero encontrar mu, eso sería la media. Aquí pues R ya cuenta con esta función, únicamente hay que llamarla. Y bueno, le voy a indicar que le saque la media a este conjunto de datos de la población y que me lo imprime. Esa media me da 12.4, ¿verdad? La media poblacional. ¿Qué más necesito? Recuerden que estamos encontrando el sesgo, ¿no? Entonces estamos recopilando información para poder obtener ese resultado. Como necesitamos la media poblacional, es lo primero que encontramos. Ojo, yo encontré la media poblacional primero, o sea, mi mu. Ustedes perfectamente pudiesen haber encontrado iniciando la esperanza del estimador de la media. Sin embargo, yo lo comencé con la media, esa cuestión es opcional. Ustedes como se sientan más cómodos. Y bueno, ahora me va a tocar encontrar la esperanza para el estimador de la media, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser esa esperanza? Primero necesito saber quiénes son los Y-barra. Esos Y-barra los tengo que sacar de la muestra. Recuerden que el estimador de la media va acá es Y-barra. Ese Y-barra va a representar el promedio de cada una de las muestras, es decir, el promedio de la muestra S1, el promedio de la muestra S2 y el promedio de la muestra S3 y S4. Es decir, eso va a ser un vector, ¿no? ¿Y cómo va a ser ese vector? Veamos. Y-barra, vamos a encontrar Y-barra, es un vector de 4 elementos. Cada elemento va a representar el promedio de cada muestra. Entonces, noten que me dice que en la muestra 1 está el índice 2, es decir, el índice 2 representa 7, el índice 3 representa 11 y el índice 4 representa 17. Entonces, como quiero el promedio, sería la suma de esos tres elementos, sería la suma de 7, la suma de 11 y la suma de 17. Entonces eso sería 35, ¿verdad? Entonces si sumamos esos tres, tenemos 35 tercios, dado que queremos el promedio. Seguidamente, el promedio de la muestra 2, miren que estos son los indicadores, o sea, los índices, ¿no? Me dice que tome la cantidad que esté en el índice 2, que sería 7, y que le sume la del índice 5, que sería 17. Entonces tendremos un total de ¿cuánto? Vamos a ver, índice 2 sería 7, ¿verdad? Y índice 5, perdón, sería 23, ¿no? Entonces sería 30 entre 2, sería 15. Este sí está explícito, por lo tanto podemos colocarlo. Podemos realizar la división, perdón. La tercera muestra sería 1, sería 4, ¿no? 3 sería 11 y 5 sería 23. Entonces esa sería la suma de 4 más 11 más 23 y nos va a dar un total de 38 tercios. ¿Ok? Colocamos 38 tercios. El último, o bueno, sí, ¿no? Sería 1 y 4, ¿no? Sería 4, 1 representa 4 y 4 representa 17. Esto sería 21, ¿no? 21 medios. ¿Ok? 21 medios. Y ya tenemos el vector de promedios, o sea, el Y-barra. Recuerden que Y-barra representa el promedio de cada una de las muestras. Ahora, ¿qué más necesitamos para calcular esa esperanza? Pues necesitamos también la probabilidad de selección de cada una de las muestras. Pero bueno, esa probabilidad de selección de las muestras ya el enunciado me lo da, el enunciado del ejercicio. Le voy a poner PS para indicar probabilidad de selección. De la muestra 1 es 0.2, de la muestra 2 es 0.2, de la 3 es 0.3 y de la 4 0.3. A ver, me dice por acá un error. Veamos. Vamos a ver. 0.2, 0.2, 0.2. Acá me dice que hay un detalle ahí. A ver si le pongo acá.
No, lo voy a dejar con P. También, bueno, a ver, déjenme revisarlo. Ya vi el error, disculpen, no estaba acá. Esto sería, no le coloqué el indicador que era un vector, ahí sí. Ahí están las probabilidades de selección de cada muestra, por lo tanto ya tenemos lo necesario para encontrar la esperanza, ¿verdad? La esperanza del estimador Y barra. Y bueno, esa esperanza, según esta propiedad, se da de la siguiente manera. Esperanza de Y bar, acá la vamos a colocar, va a ser igual a la sumatoria de los Y barra por las probabilidades de selección, ¿no? Y eso me va a dar un total de... Y noten, ¿no? Se puede apreciar de que en efecto no es un estimador insesgado, dado que la esperanza no me da lo mismo que la media poblacional. Si fuese insesgado, acuérdense que para que un estimador sea insesgado, la esperanza del estimador tiene que ser igual al parámetro de la población. En este caso, la esperanza de Y barra tiene que ser igual a YU, o a la media de la población, ¿no? Y noten que no, en efecto, si bien es cierto, son casi parecidos, pero no, ¿verdad? Hay una pequeña variación y eso los hace no ser idénticos. Ahora bien, por último, ahora sí estamos listos para encontrar nuestro sesgo. El sesgo, le vamos a colocar acá, el sesgo punto de llevar, le vamos a colocar que esto es igual a la esperanza de llevar, ya tenemos el cálculo de la misma, por lo tanto solo lo llamamos, menos la media poblacional, o sea, mu. Y ese sesgo me va a dar un total de negativo 0.116667, ¿verdad? Y ese sería mi sesgo. Por lo tanto, ya el ejercicio está resuelto. Entonces noten que como en este caso la muestra no fue tomada bajo muestreo aleatorio simple, por lo tanto el estimador no es sesgado, ¿verdad? Por lo mismo, perdón, no es insesgado. Y bueno, eso era lo que me pedían en este inciso, en este ejercicio 1, ¿verdad? Inciso A, inciso B. Ya calculamos las probabilidades de inclusión de cada ejercicio y también encontramos el sesgo del estimador, ¿verdad? Dado que aquí sí había un sesgo. Y bueno, sin más que decirles, chicos, espero les haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier pregunta pueden consultar ahí en la sección de comentarios del canal. Si no, pues también en el blog, ¿verdad? Ahí dejaré el link para que puedan ingresar al mismo y descargar estos contenidos de lo mismo. Igual, colgaré los scripts, ¿verdad? De aquí de R para que puedan tener acceso a los mismos. Bien, bueno, saludos, ¿no?